Fíjate que si alguien intenta aprender física cuántica con el estómago vacío, su comprensión del universo literalmente cambia. Totalmente. O sea, la ciencia actual nos dice que no pensamos solo con el cerebro, sino que pensamos con nuestro sistema inmunológico, con nuestra digestión y con el espacio que nos rodea. Es una idea que me parece radical. Sí, es un cambio de paradigma gigante. Claro, porque normalmente cuando intentamos descifrar la inteligencia o cómo aprendemos algo verdaderamente complejo, pues imaginamos un cerebro funcionando como una computadora superpotente, ¿no? Entran los datos, se procesa la información en un vacío silencioso y ¡pum!, de repente se genera un concepto brillante. Ajá. Pero bueno, esa es una visión sumamente, digamos, higiénica de la cognición humana. Higiénica. Sí. O sea, da esta falsa tranquilidad de que nuestras ideas están perfectamente ordenadas, operando en una sala séptica, totalmente aisladas del resto del mundo biológico, ruidoso y caótico que nos compone. Ya, claro. Pero cuando cruzamos la frontera entre la filosofía de la ciencia y la biología evolutiva, bueno, esa supercomputadora se apaga por completo. Entramos en un territorio donde el pensamiento abstracto requiere sudar, requiere digerir y respirar. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis exhaustivo de hoy. Vamos a desarmar cómo los seres humanos realmente formamos nuestros pensamientos, nuestros conceptos, para intentar responder a esta gran pregunta de nuestra era. O sea, ¿puede la inteligencia artificial realmente pensar de la misma manera que nosotros? Exacto. Y bueno, para lograr esto nos vamos a basar en un material que es fascinante. Es una conferencia central dictada por el doctor Miguel Cabrera. Él es doctor en filosofía y esto fue parte de unos estudios postdoctorales en filosofía de la ciencia y transcomplejidad. Y bueno, para quienes no usan ese término de transcomplejidad todos los días... Yo me incluyo ahí, la verdad. Sí, es normal. Implica cruzar los límites de diferentes disciplinas científicas y humanísticas para entender problemas que son, pues, demasiado intrincados para una sola ciencia. O sea, no podemos entender la mente solo desde la biología. Claro, ni solo desde la filosofía o la informática. Exacto. Necesitamos combinarlas absolutamente todas. Y fíjate que al hacer ese cruce disciplinario, este material nos lleva a descubrir por qué. ¿Por qué aprender algo a través de una pantalla o leyendo un texto nunca, pero nunca va a ser igual que experimentarlo físicamente? Lo cual, curiosamente, es el mayor obstáculo actual para inteligencias artificiales generativas como ChatGPT o Gemini. Así es. Pero claro, para entender el futuro de la IA y sus limitaciones, primero hay que mirar hacia atrás. Bueno, analicemos esto, porque la investigación señala algo alarmante sobre la historia de las ideas. O sea, existe una resistencia monumental a cambiar de paradigma. Sí. Incluso cuando la neurociencia empírica está aportando evidencia irrefutable. Exacto. Siguen aferrados a ideas viejas. Bueno, es un patrón histórico muy humano, la verdad. La ciencia médica y la neurológica aportan constantemente nuevas evidencias de que nuestros procesos mentales superiores, o sea, sentir emociones complejas, disfrutar una sinfonía, argumentar lógicamente, Ajá. todo eso son procesos estrictamente biológicos, basados en química y física puras. Sin embargo, la cultura y ciertas ramas de la filosofía se aferran con uñas y dientes a conceptos antiguos, específicamente a la teoría platónica. Claro, que Platón postulaba esta idea de un alma espiritual incorpórea, ¿no? Completamente separada de la materia. Esa alma, digamos, se encargaba del trabajo intelectual noble, mientras que el cuerpo físico era casi un estorbo. Un estorbo que solo se ocupaba de las necesidades terrenales, exacto. Y aunque han pasado un par de milenios, esa noción evolucionó hasta llegar a René Descartes y su famoso dualismo cartesiano. Sí. Descartes reconoció el papel del cerebro, sí, pero lo redujo a ser simplemente el asiento mecánico del alma. Bueno, analicemos esto porque es como si históricamente hubiéramos tratado al cerebro como si fuera simplemente la sala de espera donde un fantasma espiritual hace todo el trabajo pesado. Me encanta esa analogía, tal cual. Pero, a ver, ¿por qué cuesta tanto aceptar la realidad empírica, incluso hoy? O sea, ¿por qué incomoda tanto admitir que nuestra capacidad de reflexionar sobre el universo es pura y dura biología? Yo creo que es porque despoja al intelecto humano de ese estatus místico, ¿sabes? O divino. Ya nos baja del pedestal. Exacto. Aceptar que el pensamiento es biología pura
implica aceptar una vulnerabilidad física absoluta. Si el intelecto depende de la materia, entonces decae con ella. Además, mantener vivo a ese fantasma en la máquina nos lleva a un problema grave en las ciencias cognitivas, que es el innatismo. Espera, entiendo el concepto básico del innatismo como esta idea de que nacemos con conocimiento preinstalado. Pero, ¿cómo se conecta eso con el fantasma de Descartes? Bueno, si asumimos que la mente opera separada del cuerpo, empezamos a creer en módulos cerebrales aislados. Imagina procesadores en una placa base que no necesitan interactuar con el mundo físico para generar significado. Ajá. Si ignoramos el cuerpo y el entorno, la única explicación lógica para la existencia de conceptos abstractos es que nacen mágicamente en la mente. A priori, desconectamos el significado de la realidad material. Lo cual es un callejón sin salida científico total. Y ahí es donde la conferencia nos invita a abandonar esa idea del cerebro como, no sé, una torre de marfil. Porque para entender la verdadera naturaleza del pensamiento, hay que ver a la cognición como un sistema que necesita movilizar a todo el organismo. Sí. Y aquí entra una de las teorías centrales del análisis, la cognición situada, propuesta por el investigador Lawrence Barsalow. Que esto, rompe todos los esquemas tradicionales. Totalmente, porque pulveriza la noción de los módulos cerebrales independientes. Barsalow argumenta que los procesos cognitivos son el resultado emergente de interacciones masivas y dinámicas. Claro. Y el doctor Cabrera lo desglosa en 4 pilares fundamentales de interacción. El primero es la percepción. Y ojo, no nos limitamos a los 5 sentidos externos. Incluye la percepción interna, como la propiocepción. O sea, esta conciencia automática de dónde están nuestras extremidades en el espacio, la gravedad operando sobre nuestros músculos y también la percepción de nuestras propias emociones y sistemas de recompensa. Exactamente. Y el segundo pilar es donde la teoría se vuelve verdaderamente radical, que son los procesos corporales. Y no hablamos solo del sistema motor, hablamos del sistema endocrino, el sistema inmunológico, la circulación, la digestión. A ver. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, ¿estamos diciendo que algo como nuestro sistema inmunológico o nuestra digestión influyan literalmente en cómo comprendemos conceptos en nuestra mente? Literalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, para entender el porqué, hay que mirar la evolución biológica. O sea, la cognición no evolucionó para resolver ecuaciones en un pizarrón. Claro, evolucionó para sobrevivir. Tal cual, para guiar la acción humana. El cerebro es un órgano que consume muchísima energía. Si hay una amenaza física, digamos, una infección, el sistema inmunológico libera citoquinas. Ajá. Estas moléculas viajan al cerebro y alteran la química neuronal, provocando lo que se conoce como conducta de enfermedad. Ah, claro. Entonces el cuerpo reasigna los recursos y te sientes distinto. Exacto. Te vuelves más retraído, menos tolerante al riesgo. Si en ese momento intentas procesar un concepto abstracto como, no sé, la inversión financiera o la sociabilidad, tu red conceptual está sesgada y filtrada por un mandato inmunológico. ¡Wow! Es increíble. Y de igual forma, si el estómago está vacío, la hormona grelina inunda el torrente sanguíneo, alterando la corteza prefrontal. La abstracción no ocurre en el vacío. Está anclada a las necesidades biológicas de ese preciso instante. Es fascinante. Y, el tercer pilar es el entorno físico, ¿no? La naturaleza, la temperatura del lugar, los objetos concretos que nos rodean. Y luego, el cuarto pilar es el entorno social. O sea, nuestra identidad dentro de un grupo, las instituciones, la cultura. Todo eso no es solo un contexto de fondo. No, para nada. Es el material mismo con el que construimos los pensamientos. Y la clave de Barsalow aquí es que estos 4 pilares son obligatorios, tanto para formar conceptos concretos como para los conceptos más abstractos que te puedas imaginar. Todos operan al mismo tiempo para permitir la acción. O sea, pensemos en cómo funciona esto en el mundo real, digamos, con la acción cotidiana de tomar el transporte público. Pareciera trivial, pero requiere conceptos concretos como este autobús específico o la moneda para pagar. Sí, pero el cerebro fusiona eso instantáneamente con abstracciones enormes,
como el valor del tiempo o el sistema de tránsito en la ciudad. Exacto. O llevémoslo a una acción más compleja, como el ejemplo de las fuentes. Dar una conferencia académica por Zoom sobre transcomplejidad. Claro, ahí tienes conceptos concretos inmediatos, el teclado, la pantalla, el micrófono, pero están entrelazados con abstracciones como la inteligencia artificial. Y el mecanismo oculto es fascinante. El conferencista está regulando su respiración para proyectar la voz. Ajá. Su sistema endocrino está gestionando el estrés de hablar en público y además está leyendo sutiles señales sociales en esas caras pixeladas de la audiencia. Es una coreografía monumental entre la biología interna, la física del entorno, las reglas sociales y el cerebro. Todo eso solo para sostener un pensamiento complejo. Así es. Y esto nos lleva directo a la encrucijada tecnológica actual. Porque si los humanos necesitan digestión, hormonas, cultura y espacio físico para entender un concepto, bueno, ¿qué ocurre con los modelos de lenguaje extensos? O sea, los LLMs. Carecen de todo esto, son puro código. Ese es el gran dilema empírico del momento. Y en la conferencia se cita un estudio sumamente revelador liderado por Xu y otros investigadores en septiembre de 2025. Ajá, lo recuerdo. Fue un experimento a gran escala que comparó a más de 4.000 seres humanos contra modelos como ChatGPT en sus versiones 3.5 y 4 y Gemini 1.0. Evaluaron 4.400 conceptos léxicos. Y para ilustrar el núcleo de este estudio, proponen un experimento mental clave con el concepto de una flor. Exacto. El reto metodológico es, ¿puede una máquina representar el concepto de una flor en toda su riqueza si jamás ha olido una rosa, o si nunca ha tocado sus pétalos o caminado por un campo? Yo lo veo como... O sea, es la diferencia entre leer un manual de 500 páginas súper detallado sobre cómo nadar versus, bueno, ser alojado a una piscina profunda. Totalmente. El manual te puede explicar la tensión superficial del agua de maravilla, pero no tiene la experiencia de tragar agua por accidente o el pánico momentáneo. Y lo fascinante aquí es el debate filosófico que subyace a esto. Por un lado, la teoría de la cognición fundada dice que los sentidos son la puerta obligatoria al conocimiento. Sin experiencia física, el concepto está vacío. Ya. Pero, y esto es clave, el estudio reconoce estudios en personas no videntes de nacimiento. Ellos logran construir representaciones del mundo increíblemente ricas. O las redes neuronales incorpóreas, que sugieren que el lenguaje por sí solo puede estructurar cierta representación del mundo. Claro, entonces la pregunta era, sin información sensorial directa, ¿hasta qué punto el procesamiento estadístico de la IA puede alcanzar a la humana? Exacto. Y para medir esto, el diseño de la instrucción fue crítico. A los humanos se les preguntó cómo experimentan una palabra, pero a la IA... Si le preguntas a ChatGPT cuánto experimenta el tacto, la IA va a alucinar que tiene manos, ¿no? Exactamente. Entonces, para evitar que alucinara un cuerpo, se modificó la instrucción. Se le pidió a la IA que predijera cómo nosotros, los humanos, experimentamos esa palabra. Listo. Entonces, vamos a los resultados. Porque la similitud entre humanos e IA resultó que no es uniforme. No, para nada. Los modelos se alinean muy bien con los humanos en dominios abstractos o de, digamos, evocación emocional. Logran mapear eso muy bien solo con texto. Pero la debilidad aparece en el plano físico. Hay una correlación débil en dominios sensoriales y la mayor divergencia, o sea, la menor similitud, está en los dominios motores. El lenguaje no basta para capturar la acción física. Así es. Hubo un factor que ayudó, eso sí. Los modelos más recientes, como GPT-4 o Gemini, mejoraron su alineación en características visuales y táctiles porque fueron entrenados con imágenes, no solo con texto. Son multimodales. Exacto. Pero aquí viene la fuerte crítica del Dr. Cabrera al estudio. Y es que el estudio se queda corto en su visión de multidimensionalidad. Midió si la IA sabe el aspecto de una flor, pero no evaluó cómo impactan los sistemas corporales internos como el inmunológico o endocrino. Ni el entorno social, que es vital. Una flor, en un funeral o en una boda, tiene un peso cultural inmenso. El estudio ni rozó eso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Y aquí te lanzo una duda crítica. Dime. Si la IA es tan buena evocando emociones abstractas según este estudio, ¿no es eso solo una simulación experta? Es decir, ¿no están sintiendo la emoción realmente? ¿Solo están calculando qué palabra sigue basándose en bases de datos masivas? Estoy de acuerdo.
Y el autor concluye algo similar. O sea, la integración de sensores en robots cerrará parte de la brecha perceptiva, pero la total ausencia de sistemas biológicos y un entorno social genuino en las máquinas sigue siendo la gran incógnita. Sin eso, no sabemos si alguna vez tendrán un verdadero pensamiento conceptual. Es una locura. Y bueno, esto nos deja un resumen de valor clarísimo. La próxima vez que alguien intente aprender algo nuevo, hay que ser conscientes de que no es solo el cerebro procesando información. Todo el cuerpo, el espacio físico y el contexto social están trabajando en conjunto. Es un logro biológico hermoso. Absolutamente. La riqueza de la cognición humana es maravillosa. Y para cerrar, quiero dejar una inquietud resonando. Si los creadores de robótica del futuro lograran dotar a una inteligencia artificial de sistemas sintéticos que simulen la digestión, respuestas inmunológicas y fluctuaciones hormonales. ¡Wow! Sí, un sistema endocrino artificial. Esa máquina comenzaría a pensar exactamente igual que un humano. O desarrollaría un nuevo tipo de pensamiento encarnado, algo completamente ajeno a nuestra comprensión. Es una pregunta espectacular. Quizás crearíamos una mente tan alienígena que nunca lograríamos entenderla del todo. Qué tema tan profundo. Muchísimas gracias por desglosar todo esto de una manera tan clara. Ha sido una exploración increíble. Gracias a ti. Ha sido una gran charla. Y a quienes nos acompañan, nos encontramos en la próxima exploración a fondo.